Versículo 10 del libro de Job, capítulo 33. Dice así: He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué no entiende? No entiende que Dios es el que está hablando. Versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es decir, pero la persona no se da cuenta que el que está hablando es Dios. Versículo 15. Habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y vuelvo y retomo el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, es decir, no se da cuenta que el que está hablando allí es Dios. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Todos los hombres de Dios han escuchado la voz de Dios. Enoc, Matusalén, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías, Isaías, Daniel, David. Todos ellos, todos los que son de Dios han escuchado la voz de Dios. Y han aprendido a que Dios habla de una o de otra manera. Y han aprendido a saber que el que está hablando allí es Dios. Han aprendido. Ellos aprendieron. Dios nos está enseñando. Y nos enseña a que nosotros entendamos cómo es que Él habla a nosotros, a uno personalmente. Es una cosa personal. No es una regla, no es un manual. Es una cosa personal, donde la persona tiene una experiencia personal con Dios. Y a través de esa experiencia personal con Dios, comienza a entender que el que está hablando allí es Dios. Entonces ya sabe cómo es que Dios le habla, no a todo el mundo, sino a la persona. O sea, es una cosa personal, que cada persona de Dios debe aprender a entender cómo es que Dios le habla a quién, a esa persona. Usted tiene que entender, aprender cómo es que Dios le habla a usted. Yo tengo que, a través de la experiencia con Dios, saber cómo es que Dios me habla a mí. Vuelvo y repito, no es un manual. Ahora que me baje de aquí, no me vaya a preguntar cómo es que Dios habla. Porque más de uno es capaz de hacer eso. Es una cosa personal. A través de una experiencia que uno tenga con Dios, Dios mismo comienza a mostrarle a uno cómo es que Él le habla a uno. Y uno comienza a aprender cómo es que Dios le habla a uno. No estoy hablando del otro, estoy hablando de quién, de uno. Libro de Primera de Samuel. Samuel, descendiente de los sacerdotes.
hijo de una señora que se llamaba Ana. Ana era estéril, no tenía hijos. Entonces, en Israel, el que una mujer no tuviera hijo era vergonzoso. El que un hombre no tuviera hijo era vergonzoso. ¿Se acuerdan del papá de Juan el Bautista? Cuya mamá era Elizabeth, que era vergonzoso que ellos no tuvieran hijos. Entonces era vergonzoso que un hombre o una mujer no tuvieran hijos en Israel. Entonces el marido tenía otra mujer y esa otra mujer tenía muchos hijos, pero ella no tenía hijos del marido. Entonces para ella era vergonzoso eso y ella fue y habló con Dios. Y le dijo a Dios que si Dios le daba un hijo, ese hijo que Dios le diera a ella no lo iba a coger para ella, que ella iba a coger ese hijo y se lo iba a regresar a Dios y le iba a decir, Dios, este hijo que me diste no es mío, es tuyo, tómalo. Entonces Dios hizo que ella quedara encinta. Y cuando ella destetó al muchacho, y cuando se desteta a un muchacho es un niño. O sea, cuando el niño ya no quiso más teta, ella cogió al niño y lo llevó al templo, y el sacerdote era Elí, y se lo entregó a Elí, y le dijo, cría a este muchacho aquí para Dios, porque este muchacho es de Dios. Yo se lo pedí a Dios, pero le dije, Dios, si tú me lo das, yo te lo regreso. Entonces ella se lo regresó a Dios. Y el muchacho se crió en el templo. Libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Dice aquí, versículo 20, versículo 18. Y el joven Samuel servía en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino, porque era sacerdote. Versículo 19, capítulo 2. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí, el sacerdote, bendijo a Elcana, que era el papá de Samuel, y a su mujer, que era Ana, y le dijo, Yahweh te dé hijos de esta mujer, o sea, de Ana le dijo a Elcana, que Yahweh te dé hijos de esta mujer, es decir, de Ana, en lugar del que pidió a Yahweh, o sea, en lugar de Samuel. Y se volvieron a su casa. Y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, aparte del que tuvo primero. ¿De quién? De Samuel. ¿Por qué Dios hizo eso? Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. ¿Por qué Dios hizo eso? Le dio 5 hijos fuera del que ella le pidió a Dios. Porque el que ella le pidió a Dios no se lo cogió para ella. Se lo regresó a Dios. Entonces, al ella regresárselo a Dios, Dios en retribución cogió ese hijo y se lo multiplicó por 5. Pero resulta que muchos de ustedes cogen la cosa que Dios le da y se la cogen para ustedes. Pero si tú cogieras esa cosa y se la regresaras a Dios, Dios te la multiplicaría por varias veces. Así como hizo Ana. Ella cogió el niño y ese niño funcionó como una semilla. Entonces ella cogió el niño y dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo no lo voy a tomar para mí. Aunque yo quiero hijos, pero no lo voy a tomar para mí. Yo te lo voy a regresar a ti y tú verás qué haces. Entonces ella cogió al niño, se lo regresó a Dios y luego Dios se lo regresó multiplicado por 5.
Vamos un poquito para atrás. Estamos en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 1. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a quién, a Yahweh. Entonces, Samuel significa, es que yo se lo pedí a Dios. ¿Y Dios qué? Yo se lo pedí a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Y Dios me lo dio. Y como yo se lo pedí a Dios y Dios me lo dio, yo lo cogí y ¿qué? Y se lo regresé a Dios. Y como yo se lo regresé a Dios, Dios cogió y me lo multiplicó. Y cogió ese que yo le di y Él me dio a cambio de ese otros 5. Entonces tú cogiste la cosa, le diste Dios, esto tú me lo diste, yo te lo doy. Entonces Dios cogió eso. Y a cambio de eso que tú le regresaste a Dios, Dios dice, entonces a cambio de eso yo te voy a dar muchas cosas de esas, otras cosas de esas más grandes, más de eso. Y te regresa más de eso. Porque así es que funciona con Dios. Pero si tú coges la cosa y esto es mío y te aferras a ella y no largas esa cosa, entonces Dios dice, no le puedo dar más. Y no te da más. Por eso es que mucha gente no avanza. Por eso es que mucha gente no avanza. Entonces dicen, ¿por qué no avanza? ¿Por qué vas a avanzar? Si cuando Dios te da la cosa te aferras a ella y no se la regresas a Dios. Para decirle a Dios que tú no estás ¿qué? Para decirle a Dios que tú no estás ¿qué? Que tú no te aferras a las cosas que ¿qué? Que Él te da, sino que tú te aferras ¿a quién? Es a Él. Entonces, en la Biblia habla cosas claras, pero nosotros complicamos todo. Entonces, no compliquemos las cosas. Dios es un Dios que habla claro. Entendamos el lenguaje de Dios. Y esta mañana aprendamos a entender el lenguaje de Dios, porque Dios habla de muchas maneras. Estamos en el libro de Primera de Samuel, ¿cierto? Bueno, versículo 9, capítulo 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahweh, ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente, como cuando usted quiere algo y usted se lo pide y se lo pide a Dios, y hasta llora para que Dios le dé la cosa. Versículo 11. E hizo voto, es decir, hizo una promesa, no hizo pacto, hizo promesa, diciendo, Yahweh de los ejércitos, o sea, Yahweh Chebaó, o sea, Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu servidora y te acordares de mí y no te olvidares de tu servidora, sino que dieres a tu servidora un hijo y le dijo que fuera varón, o sea, fue específica, porque con Dios hay que ser específico. Entonces, quiero una mujer, sí, pero Dios dice, ¿cómo la querés? Tuerta, con 2 ojos, de ojos azules, con una sola pierna, ¿cómo la querés? Entonces Dios te dice, ¿cómo la querés? Tenés que decirle cómo la querés. Tenés que decirle a Dios cómo querés la cosa. ¿Entiende? Hay que ser con Dios como específico. Ella dijo, quiero un niño, quiero un hijo, Dios, pero que sea un varoncito. Y entonces ya Dios sabía que ella quería un varón. Yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando dice no pasará navaja sobre su cabeza, eso significa que él sería ¿qué? Nazareo,
O sea que sería un hombre consagrado ¿para quién? Para Dios. O sea que ella lo que le pidió a Dios fue específica. Y le dijo a Dios, pero eso que tú me das, yo lo voy a consagrar para ti. Y se lo consagró a Yahweh. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella. Entonces Elí veía cómo ella movía la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, o sea, hablaba ¿dónde? En la mente. Ella hablaba acá en la mente, aquí en su mente hablaba con Dios, ¿dónde? En la mente. Es que en la mente también hablamos con Dios. En la mente también oramos. Y solamente se movían sus labios. Ella movía los labios, pero no hablaba duro. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, o sea, Elí pensó que ella estaba borracha. Libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Entonces Elí, pensando que ella estaba borracha, le dijo, ya quítate de encima ese guayabo. Eso le dijo, aquí. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, o sea, ya quítate de encima ese qué, ese guayabo, ya deja ese guayabo que tenés, porque él pensaba que ella estaba qué, borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino, o sea, deja ya de tomar ese vino, porque él pensaba que ella estaba tomando vino. Entonces ella dice, no, mi soberano, no he bebido vino ni sidra, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante de Yahweh. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Debido a mi angustia y aflicción, ¿qué hizo? No he pasado este tiempo quejándome. Dice, he pasado este tiempo ¿qué? Orando. ¿Debido a qué? A mi angustia y aflicción. O sea, en la angustia y en la aflicción uno no se queja. ¿Uno qué hace? Se pone a orar. Versículo 17. Vete en Chalón, dijo él. Respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has ¿qué? Pedido. Bueno, entonces ella quedó encinta. Versículo 21. Samuel es dedicado a Elohim. ¿Por qué es dedicado a Elohim? Porque ella dijo, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual a Yahweh, anual, o sea que ellos asistían a una ¿qué? Asistían a una ¿qué? A una fiesta bíblica. Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado. Le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo ¿a quién? A Yahweh. O sea que ella está empeñada en que como ella le prometió a Yahweh, que si Yahweh le daba un hijo, ella se lo regresaba. Ella está empeñada en que ella tiene que regresarle ese niño ¿a quién? A Yahweh. Y ella dice, yo tengo que darle ese niño a Yahweh. Ella está empeñada en eso. Entonces dice, entonces lo llevaré para dedicarlo a Yahweh y allí se quedará, ¿cuánto? El resto de su vida. O sea que es una mujer seria. Es una mujer de compromiso. Ella se comprometió a que si Dios le daba a ese muchacho, ella se lo ¿qué? Se lo regresaba. ¿Y qué hizo ella? Se lo regresó. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes con tal de que Yahweh cumpla su palabra. Así pues Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿A los cuántos años se desteta un niño? ¿A los 3 años? Bueno, o sea que mira la edad que tenía el niño. Y ella no se puso a pensar, pero es que es un chiquillo, pero ¿por qué lo voy a entregar? No, ella lo cogió y lo entregó. Tú te pones a pensar, ¿pero qué? ¿Y por qué yo tengo que darle a Dios esto? ¿Y por qué lo tengo que regresar? Y te quedas así toda la vida. Y de allí no salís.
Te quedas con esa cosa toda la vida y Dios no podrá hacer nada por ti. Porque Dios, con las personas que piensan así, no puede hacer nada por ellas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esas personas no se aferran a Él, se aferran a la qué, a la cosa que Él le da. Entonces, Dios no le gusta que la gente se aferre a la cosa. Las cosas que tenemos aquí en la tierra son cosas pasajeras. Son cosas que vamos a tener aquí en la tierra. Pero hay un Dios todopoderoso y tenemos que aferrarnos es a Él, a ese Dios todopoderoso, no a las cosas que Él nos da. Eso fue lo que hizo a Abraham. Dios enriqueció a Abraham, le dio un hijo y Dios le dijo, regresámelo, porque Dios veía que él se estaba aferrando mucho ¿a quién? Al hijo. Entonces él entendió y fue y se lo regresó. Eso fue lo que dijo, sacrifícalo, o sea que, regresámelo, sacrifícalo, regresámelo. Y él lo sacrificó, o sea, ¿el qué? Él lo sacrificó, o sea, ¿el qué? Él se lo regresó a Dios. Le dijo, te lo entrego Dios, tómalo. Entonces él no tuvo problema con Dios, fue por eso. Entonces por eso es que él podía tener lo que tuviera. Y Dios le podía dar a él lo que fuera. Porque él demostró que aunque Dios le diera lo que fuera, él no sé qué. Él no se aferraría a eso. Tu casa no es tu casa y tu carro no es tu carro. Eso Dios te lo dio provisionalmente. Tus hijos no son tus hijos, Dios te los dio provisionalmente. Tu negocio no es tu negocio, Dios te lo dio provisionalmente. Porque estamos en la tierra. Hasta que Dios resuelva todo. Entonces tú, todo eso tenés que regresárselo al que se lo dio. Para que, como diciéndole Dios, tú me lo diste, pero yo no me aferro a eso. Yo me aferro es a quién? A Yahweh. Yo me aferro a ti. No hay problema. Entonces, allí es que Dios puede darte lo que sea. Y no hay problema. Pero hay personas que Dios lo prueba y le da algo. Y se aferran a ese algo. Entonces Dios dice, ¿estás viendo que no te puedo dar nada? Porque te aferras a lo que te doy y no te aferras a mí. Entonces por eso es que hay personas que Dios no los puede avanzar mucho. Porque si Dios los avanza, se pegan de la cosa que Dios le da y dejan de prenderse de Dios. Tu marido no es tu marido, es provisional. Tu mujer es provisional. Por encima de tu mujer está Yahweh. Por encima de tu marido está Yahweh. Por encima de tu casa está Yahweh. Por encima de tu carro está Yahweh. Por encima de tu finca está Yahweh. Por encima de tu negocio está Yahweh. Y un día todo eso pasará, pero Yahweh quedará. Porque cielo y tierra pasará. Por eso es que tenemos que desprendernos de Yahweh. Y lo que Dios nos dé es provisional. No es definitivo. Lo que tenemos ahora no es definitivo, es provisional. Mientras Dios resuelve la cosa. Entonces, mientras Él resuelve la cosa, Él está decidido a proveerte de todo lo que necesitas aquí mientras Él resuelve la cosa. Pero tú tienes que estar decidido a no prenderte de lo que Él te da, sino a prenderte de quién, de Yahweh. Y eso fue lo que hicieron los grandes hombres de Dios. Eso lo hizo Jacob, eso lo hizo Isaac, eso lo hizo Abraham, eso lo hizo David. Y ellos nunca se prendieron de eso. Porque ellos sabían que lo de ellos, ¿sabe quién era? Lo de ellos, ¿sabe quién era? Yahweh. Ellos decían, lo mío es Yahweh. Lo demás es provisional. Lo mío es Yahweh, lo demás es provisional. Lo que me va a quedar a mí para siempre, ¿sabe quién es? Yahweh. Lo demás no me va a quedar. Solo me quedará Yahweh, nada más me quedará. Carro no te va a quedar, casa no te va a quedar, hijo no te va a quedar, madre no te va a quedar, padre no te va a quedar. Al final, el único que te quedará es Yahweh, lo demás no te quedará. Bueno, capítulo 2.
Estamos en el libro de Primera de Samuel. Bueno, esa parte ya la miramos. Capítulo 2, versículo 1. Oración profética de Ana. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra ¿en quién? En Yahweh. No dice se alegra en quién. En Samuel. Sino en Yahweh. En él radica mi poder. ¿En quién? En Yahweh. Puedo celebrar su salvación, su Yahshua, y burlarme de mis enemigos. Nadie es apartado como Yahweh. No hay roca como nuestro Elohim. No hay nadie como él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. Yahweh es un Dios que todo lo sabe y él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. ¿Por qué? Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. ¿Por qué? Voy al versículo 4. El arco de los poderosos se quiebra. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en su arco, pero no confiaron en quién. En Yahweh. Los débiles recobran la fuerza. ¿Por qué? Porque confiaron en Yahweh. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en Yahweh. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. ¿Por qué? Porque confiaron en Yahweh. La estéril ha dado a luz 7 veces. ¿Por qué? Porque confió en Yahweh. Pero la que tenía muchos hijos languidece. ¿Por qué? Porque no confió en Yahweh. De Yahweh viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. ¿El que nos levanta quién es? Yahweh da la riqueza y la pobreza. Ahí lo tenés. Si querés seguir pobre, seguí pobre. Pero si te sometes a lo que Dios diga, Dios resuelve y cambia la cosa. Humilla, pero también ¿qué? Enaltece. O sea que para enaltecer, humilla. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre. ¿Quién saca al pobre del basurero? Claro. El pobre nació pobre, pero esa no tiene que ser su condición de toda la vida. Si ese pobre del basurero se sujeta a Yahweh, Yahweh lo saca del basurero. Para sentarlos en medio de príncipe y darles un trono esplendoroso. Entonces muchos piensan que es la plata. No es la plata la que te saca. ¿Quién te saca? Yahweh. De Yahweh son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por su propia fuerza. ¿Es por quién? Por Yahweh. ¿Lo están entendiendo? Es Yahweh. Yahweh es el que nos levanta. Yahweh destrozará a sus enemigos. Yahweh destrozará a tus. ¿Qué hará con tus enemigos? Los destrozará. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. ¿Contra quién? Contra tus enemigos. Yahweh juzgará los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey. Y enaltecerá el poder de su ungido. ¿De quién está hablando? De Machía. El Cana volvió a su casa en Jaramá, pero el niño se quedó para servir a Yahweh bajo el cuidado de ¿quién? Del sacerdote Elí. Capítulo 3, ahí, ya. Entonces Dios le dio, fuera de ese niño, le dio otros ¿qué? Otros 5. Bueno, listo. Capítulo 3. Yahweh llama a Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía a Yahweh bajo el cuidado de Elí. ¿Se acuerdan? No lo crió la mamá, lo crió Elí. En esos tiempos no era común oír palabra de Yahweh, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día mientras él descansaba en su habitación, ¿quién descansaba en su habitación? Elí.
Samuel dormía en el templo, donde se encontraba el arca de Elohim. O sea que Samuel tenía con Dios una relación personal. La menorá, es decir, el candelabro de las 7 boquillas de Dios, todavía estaba encendida. Yahweh llamó a Samuel, pero Samuel nunca había, ¿qué? Escuchado la voz de Dios. O sea que Samuel no sabía cómo era que, ¿qué? Cómo era que Dios hablaba. Entonces le tocaba, ¿qué? Aprender. Le tocaba aprender. Usted tiene que aprender a entender cómo es que Dios le habla a quién. ¿A mí? No, ¿a quién? A usted. Usted tiene que aprender eso. Es una tarea suya. A través de su experiencia con quién? Con Dios. Samuel, Yahweh llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí. ¿Por qué? Porque él no sabía que el que estaba hablando quién era. Era Dios. Entonces él pensaba que el que estaba hablando era quién. Elí. Y eso es lo que le pasa a muchos. No saben cómo es que Dios habla. Entonces, esos son los que dicen, Dios a mí nunca me ha hablado. Yo nunca he escuchado a Dios. Dios, ¿por qué no me habla? ¿Es que Dios es mudo? ¿Dios habla o no habla? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Es que la persona no ha aprendido cómo es que Dios le habla a quién. A esa persona. No ha entendido cómo es que Dios le habla a ella. Eso es lo que está pasando. No es que Dios no le ha hablado, sino que la persona no sabe cómo es que Dios le habla a la persona. Enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces eso es lo que pasa, que es Dios el que está hablando y salimos corriendo para donde el vecino, porque piensa que es el vecino que le habló. Y no se ha dado cuenta que fue Dios el que habló. Entonces por eso es que Dios está hablando una cosa y la persona termina haciendo otra cosa por allá distante y dice, ¿por qué? Ah, es que no entiende cómo es que Dios está hablando. Y sigue diciendo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte y Samuel volvió a su cama. Todavía no sabe cómo es que Dios le habla. Versículo 6. Pero una vez más Yahweh lo llamó, Samuel. O sea, mire, está diciendo es Samuel. Es un Dios directo. Va directamente donde quién? Donde usted. Y le va a hablar directamente a quién. A usted es que le va a hablar. A usted le va a hablar. Directamente a usted. Mire, es un Dios que le habla es a la persona. ¿A quién le habla? Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. Entonces usted sale corriendo para donde no es, porque usted no sabe todavía cómo es que Dios habla. Y empieza a decir que Dios nunca, ¿qué? Le ha hablado. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía a Yahweh, o sea, no sabía cómo era que Yahweh, ¿qué? ¿Le hablaba a quién? A Samuel. Y es posible que muchos de los que están allí no saben todavía cómo es que Dios le habla a usted. Tiene que aprender eso. Ni su palabra se le había revelado. Entonces Dios quería que Samuel aprendiera cómo es que Dios le hablaba a quién. A Samuel. Entonces Dios quiere que usted sepa cómo es que Dios le habla a quién. A usted. Por tercera vez llamó Yahweh a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí ahí se dio cuenta de que era Yahweh el que estaba ¿qué? Llamando al muchacho. Entonces Elí, es Dios el que le está hablando a este, pero este no sabe que es Dios que le está hablando. Y eso sucede. Cuando usted ya tiene la experiencia en lo que Dios habla, entonces usted escucha que Dios le está hablando a alguien. Pero usted se da cuenta que ese alguien no sabe que es Dios que le está hablando.
Entonces, como usted ya tiene la experiencia, le dice, no, es Dios que te está hablando, hombre. Porque la persona no sabe que es Dios que le está hablando. Dios habla de muchas maneras. Dice allí, Dios habla con la boca de Él. Le habla a uno cuando uno lee. Le puede hablar a uno con una persona que uno no conoce. Pero como uno ya tiene la experiencia, la persona no sabe que el que está hablando ahí es Dios. Pero uno sí sabe, Dios me está hablando allí, mira. Porque uno ya sabe. Uno ya tiene la experiencia de cómo es que Dios le habla a uno. Entonces, el objeto no se da cuenta. Pero usted que ya tiene la experiencia, sí se da cuenta. Entonces uno aprende a saber cómo es que Dios le habla a uno, porque muchas veces le va a hablar con voz audible, pero muchas veces le va a hablar a uno a través de otro que no es un predicador, es una persona común y corriente. Cuando yo vivía en los Estados Unidos, la forma como Dios me habló fue con su boca. Entonces yo entendí, yo sabía que el que estaba hablándome allí era Dios. Yo caí preso. Y después me di cuenta que el que permitió que yo cayera preso fue el mismo Dios. Él fue que permitió que yo cayera preso. Porque él quería ¿qué? Hablarme. Para que yo entendiera lo que él me quería decir. Entonces él decidió, de la única forma que éste me escuche, es que ¿qué? Es que vaya preso. Porque muchas veces de la única forma que una persona escucha a Dios es que vaya preso. Otro, de la única forma que escucha a Dios es que caiga enfermo. De la única forma que escucha a Dios, no, es que tenga un accidente. Porque si no, no escucha a Dios. De la única forma que escucha a Dios es que toda la plata que tenga la pierda. ¿Entiende? Y comienza Dios como es sabio, infinito sabio, Él sabe cómo es que la persona escucha a Dios. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué condición? Entonces Dios comienza a establecer la ¿qué? La condición para poder hablarle a esa persona, porque solo bajo esa condición es que la persona escucha a Dios. Bajo otra condición, ¿no qué? No escucha a Dios, porque Dios es infinitamente sabio. Entonces Él sabía que bajo la única condición que yo le escucharía a Él, era que yo cayera preso. Entonces Dios provocó que yo cayera preso. Entonces yo caí preso y yo no tenía coca, pero caí preso. Así como José. José no hizo nada, pero fue preso. Él no hizo nada, pero los hermanos lo vendieron, ¿o no? ¿Por qué? ¿Quién provocó todo eso? Dios, porque era la única forma que Dios tenía para que José entendiera que Dios tenía con él un ¿qué? Un propósito. Entonces muchas veces para poder escuchar a Dios tenemos que pasar por una situación difícil. Como dice la Biblia, en su angustia es eso, en su angustia me buscarán. Entonces me metieron preso, me sacaron, estuve 15 días en la calle y luego me volvieron a meter preso. Tenía que presentarme a la corte, pero yo no he hecho nada. No me han cogido con coca, pero estoy preso. Y entonces yo salí por la mañana y cuando llegué me dijeron los compañeros, te vinieron a buscar los monos. Tenés que presentarte a la corte en el centro de Houston, Texas. Uno de ellos me llevó y yo me presenté en la corte. Me presentaron donde el boncista, el hombre de la fianza. Entonces ese hombre cogió y comenzó a caminar conmigo por la acera, allí en el centro de Houston. Y nos fuimos caminando y él hablaba español y me dijo, ven, entremos aquí. Entonces yo entré con él y me dijo, ve, sentate aquí en esta oficina, en este escritorio. Y luego me dijo, ve, estás preso. Esta es la cárcel, me dijo. Yo me quedé pasmado, ¿cómo así? Esta es la cárcel, me dijo, estás preso otra vez. Me cogió el policía, el sheriff, me subió
Me quitaron todo lo que tenía, lo guardaron, me colocaron el uniforme zapote y a la celda. Y yo dije, entonces tenía que presentarme a la corte, al juez. Cuando me iban a presentar al juez, me colocaron un private defender, o sea, un abogado público del gobierno, pues. Me colocaron las esposas, me colocaron los grilletes. Y ahí cuando me colocaron las esposas y el grillete, allí fue que yo escuché la voz de Dios. Me habló y me dijo, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia, pídasela. Yo me extrañé, no, yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Porque yo empecé a recordar toda mi vida y yo nunca dudé de que Dios fuera real. ¿Hay niños por allí? Sí, sí hay niños. Tú no escuchas, pero yo sí, suegra. ¿No pueden entrar a la niña? No, no es que no quiso. Ustedes tienen que llevarla. Porque ella no manda a ustedes. Ustedes son las que mandan a ella. ¿Entiende? No es que el niño no quiere. El niño tiene que hacerlo. Porque el niño está bajo autoridad. Y usted está bajo autoridad. Y usted le dice al niño va, y el niño va. Y le dice venga, y él viene. Pero si usted le dice al niño va, y el niño no va. Y usted le dice venga, y no viene. Pero el niño dice va usted, y usted va. Y el niño le dice venga, y usted viene. Usted está bajo la autoridad del niño. ¿Ya entendieron? Es eso. A los niños hay que enseñarles que ellos están bajo autoridad y ellos tienen que hacer lo que le diga la persona que los dirige. Para que él sepa que hay que ser guiado. ¿Ya lo entiende? Somos gente de Dios. Bueno, ¿entendimos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está correcto o no? Bueno, alabe lo que él vive. Déjala ya. Déjala aunque llore. Déjala. Entrégasela a la pastora y déjala ya, tranquilo. No le va a no importa. Déjala, que no le va a pasar nada. Déjala que llore. Cuando a uno lo llevan por primera vez a la guardería, uno no quiere ir. Yo también fui niño. La primera vez que mi mamá me llevó a la guardería, yo no voy a ir. Y yo lloraba y lloraba y mi mamá a la guardería. Y me llevaron a la guardería. Y la guardería quedaba atrás de la casa de nosotros. Y yo no quería ir a esa guardería porque yo veía al profe desde atrás del patio de la casa, que el profe cogía con una reglota y ¡pum! A los niños. Entonces yo decía, uy, yo para allá no voy. Y cogía a los niños y los pellizcaba y yo mucho menos voy. Y mi mamá me lleva para allá. Entonces mi mamá me sentó y yo me senté y me quedé así y mi mamá dio la vuelta. Y cuando mi mamá llegó a la casa yo ya estaba allá. Entonces mi mamá entendió que yo no quería ir allí. Pero no era que no quería estudiar. Entonces ella cogió y me llevó a una guardería donde yo no conocía a la profesora. Entonces allá sí yo me senté, me quedé y empecé a estudiar tranquilo. Simplemente era eso. Que no me gustaba el profesor porque yo lo veía que cogía a los niños y les pegaba y entonces no me gustó eso. Un niño, bueno. Entonces, Dios me habló con su boca, con su boca. Y me decía, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia. Pero no siempre me ha hablado con su boca. Pero muchas veces me ha hablado con su boca, ¿entiende? Y yo sé que es Dios. ¿Por qué? Es que uno aprende a conocer a Dios. Cuando uno tiene relación con Dios, uno aprende a saber quién es Dios. Entonces miren esto, miren.
Hay mucha gente que está en el mundo, pero usted no sabe qué proceso están llevando ellos con Dios. Entonces no estamos aquí para condenarlos a ellos, porque muchos de ellos se van a convertir a Yahweh. Y muchos de los que aparentemente están en Dios no son realmente convertidos. Pero muchos de esos que usted ve allá se van a convertir de verdad. Y muchos de esos que usted ve y que están con Dios, esos no son convertidos. Porque no todos los que están con Dios son convertidos. Y no todos los que están allá son perdidos. Muchos de ellos se van a convertir a Yahweh. Y yo estaba en el mundo y vendía coca y andaba. Entonces, cuando yo llegué a Tampa, Florida, había una mujer norteamericana, muy bonita ella, pero a ella le gustaban mucho los hombres. Entonces todo hombre que ella veía, que ella no se había acostado con él, ella decía, yo me acuesto con este. Y ella hacía todo lo que hacía y se acostaba con ese hombre. Y a mí me tocó el turno. Y ella me casó y yo caí. Y me acosté con Ángela. Pero Ángela tenía un marido. Y el marido de Ángela era sicario y era colombiano, un colombiano sicario, asesino de policías. Y le decían Monopeca. Y yo no sabía que Ángela tenía su marido. Entonces me fui a Manila Bar, un bar allá en Tampa, Florida. Y llegó un hombre, yo no conocía a ese hombre, en español me dijo que si yo era el hermano de Guarapo. Guarapo le dicen a mi hermano, al que estaba allá conmigo en los Estados Unidos. Yo le dije, sí, yo soy hermano de Guarapo. Entonces se me acercó otro y me dijo, ¿qué te dijo Monopeca? Uy, este es Monopeca. Bueno, me preguntó que si yo era el hermano de Guarapo. Entonces me dijo, ¿sabes lo que está pasando con Monopeca? Monopeca tiene una lista como de 100 hombres, todos los que se acostaron con Ángela, y vos estás de tercero. Todos éramos de allá, paisanos de la tierra del Pacífico. Y entonces el que estaba de primero era Chico Malo, de segundo estaba Lenny y yo estaba de tercero, el hermano de Guarapo. Entonces Monopeca trató de matar a Chico Malo y le disparó y Chico Malo voló. Entonces Lenny pasó de primero y yo pasé de segundo. Vino mi hermano y me dijo, ¿sabes lo que está pasando? Monopeca va a matar a todos los que se acostaron con Ángela. Vos estás de segundo, Lenny está de primero. Entonces me dijo, hay que matar a Monopeca, porque si no lo matamos, él te mata a vos. Y yo no voy a permitir, era mi hermano. Entonces me dio un revólver así, yo nunca he usado arma, y yo tenía que andar con esa arma. Y mi hermano me gritaba, guardate, esconde, porque a mí me gustaba mucho la calle. Andate para tu casa, no ves que Monopeca te quiere matar, me decía él. Nos fuimos a Manila Bar. Mi hermano me dijo, matamos a Monopeca y huele, porque si lo agarran, le meten un poco de años, estamos en los Estados Unidos. Aparentemente yo no tengo relación con Dios, ¿cierto? Soy un hombre que anda en su mundo. Cualquiera me veía y decía, ese anda en su mundo y anda perdido, ¿o no? No, pero las cosas no son como aparentan. Mucha gente usted la ve perdida en su mundo, pero Dios está mirándolo ya. Y Dios ya me estaba mirando. Alabe lo que Él vive. Y Dios ya me estaba mirando. Y Dios estaba diciendo, este es mío. Este no es de Sata, este es mío. Porque ella me estaba viendo el corazón. Entonces yo, como es en los Estados Unidos muy grande y hay mucho monte, Manila Bar queda en medio de un monte, entonces yo me fui al monte. Y yo le dije a Dios, Dios, vamos a matar a Monopeca. ¿Podés hacer algo? Yo no lo quiero matar. Así dije yo. Me puse a orar. Y yo que sabía de oración, pero yo me fui al monte. Decía, yo voy a hablar con Dios para que Dios evite matar a Monopeca, que yo no quiero matar a nadie. Yo en mi corazón nunca estaba de matar a alguien. Nos quedamos allí esperando que saliera Monopeca. Y Monopeca, que nunca dejaba de ir a Manila Bar, ese día no llegó. Y al otro día el problema se arregló. ¿Quién hizo eso? Entonces yo me puse a pensar, uy, Dios es real. Mira, me quitó este problema y me quitó este animal de encima que estaba encima de mí. Y el problema se arregló.
Ahora la cosa se puso dura, entonces ahí fue que yo me fui para Houston. Y Dios dijo, acá en Houston te agarro. No te agarré en Tampa, pero en Houston sí te agarro, porque Dios está pendiente. Está pendiente de todo el mundo. Entonces ahí fue que Él provocó que yo cayera preso, porque Él sabía, porque era Dios, que estando yo preso, ahí era que yo lo escuchaba a Él. Entonces caí preso sin coca. La segunda vez entonces me colocaron las esposas, los grilletes, y yo escuché la voz de Dios que me decía, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia, pídasela. Y no era una Biblia de esta, era una Biblia de los Gedeones, un Nuevo Testamento. La chiquita, la azulita. Entonces yo le dije a la persona, dame la Biblia, y la persona me dijo, no te la doy, en mi Biblia. Me bajaron, me subieron, al otro día lo mismo. Y la voz me habló y me dijo, la persona que está al lado suyo tiene la Biblia, y yo sabía que era Dios. Pídasela. La persona me dijo, yo le dije, dame la Biblia. La persona me dijo, no te la doy. Allá arriba dan Biblia. La voz me dijo, para allá no vaya, pida esa. Y yo le, dame esa Biblia. Al otro día lo mismo. La cuarta vez, el hombre me dijo, yo no sé qué me pasa, pero yo siento en mi corazón que debo regalarte esta Biblia. ¿Por qué Dios quería que fuera esa, si arriba daban? Para que uno esté seguro que es Él, que es Dios. Él va a hacer que ese hombre me dé la Biblia. Entonces eso va a hacer que yo a Dios le tenga ¿qué? Confianza. Eso va. La confianza en Dios es ¿por qué? Por el oír. Y yo oí a Dios. ¿Entiende? Oí a Dios que habló. Y lo que prometió, lo cumplió. Entonces en mi corazón ya se aseguró de que Dios cuando habla, cumple. Entonces yo ya entendí que cuando Dios hablaba, Él cumplía. Entonces yo ya entendí que Dios no era un Dios incumplido. Entonces allí yo comencé a desarrollar confianza en Dios. Me llevaron donde el juez. El juez comenzó a escribir y me dijo, hoy sale. Listo. Porque cuando me subieron, antes de eso, Dios me dijo, siéntese, y me senté con su boca. Lea la Biblia, y me dijo dónde, porque Dios es específico y quiere que usted también sea específico. Me dijo, lea los proverbios. No me dijo, lea la Biblia en cualquier libro, me dijo los proverbios. Y yo fui a leer proverbios, y abrí esa Biblia, y comencé a leer los proverbios. Y comencé a leer, y leí el primer libro de los proverbios. Y le dije, Dios, pero no pasa nada. Y Dios me dijo, siga leyendo. Leí el segundo libro. Terminé de leer el segundo capítulo. Aquí dice excelencias de la sabiduría. En el primero dice motivo de los proverbios. Lo terminé de leer. Y le dije, Dios, pero no pasa nada. Me dijo, siga leyendo. Cuando llegué al capítulo 3, allí decía un título, exhortación a la obediencia, dice allí. Y me dijo, siga leyendo. Y yo comencé a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegué al versículo 11. Y comencé a leer esto y aquí decía, no menospreciéis, hijo mío. Entonces me dijo que yo era su hijo. Una. Alabe lo que él vive. El castigo de Yahweh. Cuando dice aquí castigo, no estoy diciendo que mata, no está diciendo que mata, esta es la traducción. Castigo aquí es que la situación se te pone difícil por una causa que Él quiere que tú lo que, te pares y lo que, y lo escuches, frénate y escúchame, porque vas desaforado. Y Él dice, frénate y escucha. Si tú no frenas, Él dice, yo te freno, y lo frena uno, para que uno se frene y escuche. Porque Él quiere que uno lo escuche, porque uno no lo va a ver a Él, pero sí lo puede escuchar. Mis ovejas, no dice mis ovejas me ven, dice mis ovejas oyen mi voz. Todo el que es oveja de Dios debe aprender a escuchar la voz de Dios. En la Biblia está claramente establecido, todos los hombres de Dios que tuvieron relación con Dios escucharon a Dios. Ni uno de ellos se quedó sin escuchar a Dios.
Todos escucharon a Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas ¿qué? La voz del extraño no ¿qué? Porque significa que así como habla Dios, también habla ¿quién? El extraño. El extraño también va a hablar. O sea, Dios va a hablar, Sata también va a hablar. Entonces la oveja aprende. No, esa no es la voz de Dios. Ese no es Dios. Por experiencia ya sabe que ese no es Dios. Y sabe cuando es Dios y sabe cuando es Sata. Pero las personas de este tiempo sí sabrán. ¿Ya lo entiende? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me ¿qué? Me siguen. ¿Qué es lo que ellas siguen? La voz, porque ellas no lo ven. Ellas siguen en la voz. Por eso dice, la voz del extraño no ¿qué? No seguirán la voz del extraño. Significa que ellas aprendieron a saber cuándo es la voz de Dios y aprendieron a saber cuándo es la voz de quién? Del extraño. Pero la gente de este tiempo que dice que es de Dios no entiende eso. Y eso hay que aprenderlo. Libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Vamos al libro de Juan, capítulo 10. Empezamos en el versículo 1. 10, 1 del libro de ¿qué? De Juan. Dice así. Juan 10, 1. Aquí. De cierto os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su ¿qué? Las ovejas oyen su voz. Y a las ovejas propias llama por su ¿qué? Por su nombre. Él dijo, Samuel. Él te llama por tu nombre. Y la saca. Y se va contigo. Y te va a guiar toda la vida. Sos oveja del Señor, Él te va a guiar toda la vida. No puedes decir, no, ¿y cómo es que Dios lo guía a uno? No, si sos oveja de Dios, tenés que aprender eso. Te saca y te guía toda la vida. Y cuando ha sacado todas las propias, ¿va delante de ellas o no? ¿Y las ovejas lo qué? Lo siguen. ¿A quién? ¿Por qué lo siguen? ¿Ya lo vio? Lo siguen es porque conocen su voz. Ya saben que es la voz del Señor. ¿Está claro o no? ¿Ya lo vio? Conocen su voz. La oveja conoce su voz. ¿La voz de quién? Del Señor. Tienen que aprender eso. Versículo 5. Mas de ningún modo seguirán a quién? A un impostor. ¿Lo vio o no? ¿Por qué? Sino que huirán de él. Porque no conocen la voz de quién. De los impostores. ¿Conocen en la voz de quién? De Yahweh. Ahí lo tiene. ¿Ya lo vio? Entonces, cuando uno es oveja de Yahweh, uno sabe que es Yahweh, pero también dice allí, ellos saben que es cuando ese quién, el impostor. ¿Está claro ahí o no? Entonces uno dice, no, ese no es Yahweh. Pero uno dice, ese sí es Yahweh. Y así aprendes a saber cuando es Yahweh y sabes cuando no es Yahweh. Y ahí está especificado eso o no. ¿Está clarito o no? Entonces, si sos ovejas de Yahweh, eso te tiene que pasar. Si sos oveja de Yahweh y tenés relación con Yahweh, eso te tiene que pasar. ¿Y Yahweh cómo habla? De muchas formas habla Dios. Hasta en la calle, a través de alguien que ni conoces, alguien dijo algo y tú dijiste, uy, ese es Dios. Cuando íbamos a salir del Guabal, yo no quería salir del Guabal. Porque uno se aferra a un lugar o se aferra a algo y Dios le dice a uno, no se aferre a nada. Aquí en esta tierra no se aferre a nada, aférrese a Yahweh. Porque si la tierra se cae y usted está pegado de Yahweh, la tierra es la que se cae, usted no se cae con ella.
Si usted está aferrado a Yahweh y las cosas se caen las cosas, usted no se cae, porque usted está agarrado a Yahweh. Entonces Yahweh no quería que estuviera en el Guabal. ¿Por qué? Porque estuvimos en el Guabal el tiempo suficiente y la gente del Guabal comenzó a atacarnos. Y a Dios no le gustó eso. Entonces Dios dijo, yo voy a sacar a mi gente de aquí. Y empezó a decir, voy a sacar a mi gente de aquí. Entonces yo vivía en la congregación y vivía allá atrás y Dios me dijo, salte de la cueva, vete para otro lugar. Y me repetía, salte de la cueva. Y yo sabía que era Dios, pero yo no quería ir. Pero yo sabía que era Dios. Salte de la cueva. Entonces me dijo, si no te vas de aquí, la congregación tampoco se va. Y comenzó todo a complicarse. Entonces yo le dije, Dios, pues dime para dónde me voy. Entonces él me dijo, te voy a llevar para un lugar y me dijo qué lugar era. Y yo le dije, mija, Dios dijo que fuéramos a tal barrio. Vamos para allá. Y nos fuimos para allá. Y caminamos el barrio y Dios me dijo, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí. Un edificio. Yo vivo en un edificio. El carro tiene su puesto. Las puertas son eléctricas. Y el edificio tiene 4 pisos. Y extrañamente, el edificio se mantiene vacío. Es como si viviéramos nosotros dos allí solamente. Nadie hace bulla, nadie hace escándalo, nadie hace traba, nadie se mete conmigo. Vivo solo en ese edificio prácticamente. Subo, entro, salgo y estoy solo en el edificio, porque Dios lo quiso así. Ahí dijo aquí, 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 en ese edificio. Y no me cobran caro, me cobran suave, porque Dios lo hizo. Alabe lo que Él vive. Es el Dios de la Biblia. ¿Y cómo fue que sacó Él del Guabal? Él hizo lo siguiente. Voy a hablarle a este porque este va a entender lo que yo le voy a decir. Entonces, los vecinos comenzaron a complicarme la vida. Entonces me mandaron el Dhamma. Me llevaron al Cali 10. Me senté. El hombre me dijo que le bajara el ruido. Y antes de que pasara una semana, llegó otra vez el hombre y me dijo que tenía que ir a Versalles, al Dhamma, a la oficina central. Me fui para allá. Llegué al Dhamma, creo que fui con el pastor Omar. Me senté allá en el nombre del Dhamma. El hombre comenzó a hablarme mal encaradamente, pero era Dios que quería que el hombre estuviera mal encarado. Entonces el hombre me dijo, te doy una semana para que te vayas de allí. Así me dijo. Una semana me dijo, una semana. Y yo estoy pensando, una semana. Entonces le dije, dame un mes, hombre. Yo tratando de prolongar la cosa. Me dijo, no te doy más de 15 días, pero salte de allí. Y me dijo, si no te vas de allí, te cierro la congregación. Cuando ese hombre está hablando así, yo ya sé que es Dios. Es Dios que me está diciendo, o te vas, o te vas. Porque el que quiere que te vayas, soy yo. Entonces deja tu miedo, que yo soy el que te estoy sacando y yo soy el que te sostengo, así que tranquilo. Entonces yo entendí que no era el hombre, era Dios. Usted me dice, ¿pero cómo? Es que a través de la experiencia con Dios, es que uno ya sabe que el que está hablando ahí no es ese hombre mal encarado. El que está usando ese mal encarado es Dios. Y Él es que me está diciendo, esta es la forma que tengo de sacarte. Usando este mal encarado, salte. Por la experiencia con Dios, ya uno sabe que es Dios. Entonces yo no podía hacer nada contra el hombre, yo tenía que salirme. Es Dios que me está sacando, entonces Dios responde. Cuando Dios dice algo, Dios responde. Como yo ya sé que es Dios el que está hablando, dije, bueno, me voy a ir, Dios responde. Porque ya sé que es Dios. Cuando usted sepa que Dios es el que está hablando, ojo que Él responde. Porque cuando Dios habla, responde. Sí, alabe lo que Él vive. No hay problema. Entonces salí con el pastor Omar y hay que buscar la forma de irnos. Y entonces un lugar, otro lugar, este no, este sí, este no, bueno. Y ya el tiempo se va acercando, entonces hay que acelerar y aceleramos. Y resulta que uno es uno, pero Dios es Dios. Y yo le dije a Dios,
que aquí yo no me metía. Yo dije, aquí no me meto. Y yo miraba por la ventana, esto todo cerrado. Y yo, no, yo ahí no me meto. Yo decía, es que una cosa piensa uno, otra cosa piensa Dios. Y así somos. Ay, no, señor. Yo con esa ojona no me caso. Y no, ¿cómo me voy a casar con esa ojona? Y Dios dice, te casás con la ojona y te casás. Y tenés que terminar casándote con tu ojona. Porque esa es la mujer que Dios te tiene. Es que las cosas son como Dios diga. ¿O no? Que no, Dios, con ese chiquito. Yo no me caso, hombre, chiquito no me gusta. Dios dice, te casás con tu chiquito. Porque las cosas son como Dios diga. Porque Él es el que sabe qué te conviene y qué no te conviene. Y entonces ya como estoy apretado, tengo que meterme a algún lugar. Y yo decía que aquí no. Entonces Dios dice, descarta un lugar allá en la Paso Ancho, este lugar. Dile, vete y descarta. Yo te voy a decir cuál es. Entonces el hombre me dijo, tanto. Eso está muy alto. Entonces Dios me dijo, pues descarta. Entonces quedó este lugar. Y me vine aquí y lo miré y me dijeron, las puertas están abiertas, cuando usted quiera entre, si quiere quedarse aquí se queda allá. Y yo dije, ah bueno, es Dios. Mire cómo es Dios. Y aquí estamos hace 4 años. Nadie nos molesta. ¿Alguien nos molesta? No, el que viene a molestar Dios lo saca. Que no, que robaban, ya no roban. Que había griles, ya no hay. Que había indigentes, pues Dios se lo llevó no sé para dónde, pero se lo llevó. ¿Y quién molesta aquí? Nadie molesta. Usted se puede quedar ahí toda la noche sentado si quiere. ¿Qué pasa? Nada. ¿En el Guabal podía hacer eso? No. Es que así es que funciona Dios. Entonces uno aprende a saber cuando es Dios el que está ¿qué? Hablando. ¿Cómo? Tus propias experiencias con Dios. Tenés que aprender a tener tus propias experiencias con Dios. Y en medio de esas experiencias que tengas con Dios, vas a saber cómo es que Dios te habla. Y vas a saber que es Dios el que te está hablando. Así sea por medio de un mal encarado, pero es Dios el que me está hablando. Y Dios sabrá por qué te habla por medio de un mal encarado. Una persona que no conoces y dijo algo y ya sabes que es Dios. Pero también una persona dijo algo y sabes que no es Dios, que es el otro. Porque mis ovejas oyen mi voz, la voz del extraño, porque sí saben, o sea, las ovejas de Dios saben cuando es Dios y saben cuando es el extraño. Y usted dice, pero ¿cómo te diste cuenta? Es que Dios no miente, Él mismo dijo que Él le iba a enseñar a sus ovejas para que ellas supieran cuando era Él y para que ellas supieran que era el extraño. Entonces Dios mismo le enseña a uno, te voy a enseñar cuando soy yo y te voy a enseñar cuando no soy yo. Y Dios le enseña a uno. ¿Y serán todos enseñados por quién? ¿Y serán todos enseñados por quién? Y Dios le enseña a uno. Como un padre le enseña a quién? A su hijo. Y le dice, hijo, por aquí no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces el muchacho aprende porque su papá le está enseñando. Uno aprende porque nuestro papá Yahweh nos está enseñando. Él le enseña a uno como si uno fuera un niño. Yo voy por la carretera y escucho la voz de Dios y me dice, ojo que el diablo viene contra usted. Me dice, así con su boca. Escuché la voz audible, me dice, el diablo viene a robarlo. Y yo volteo para allá, volteo para acá y digo, Dios, pero yo no veo al diablo. Dios me dice, pero yo sí lo veo. ¿Y qué era? 3 tipos me iban a robar. Y él comenzó a dirigirme. Entonces él me dijo, póngase a orar. Y yo me estoy demorando mucho para orar, porque él dice, ahí viene el diablo atrás de usted, viene a atracarlo y a hacerle daño. Como yo me demoré mucho, prácticamente me encuelló y me cogió así, ¡pum! Y cuando me cogió, ¡pum! Entonces yo comencé, en el nombre de Jesucristo, ahí sí. Él me puso a hablar. Se dio cuenta que yo me estaba demorando mucho y el diablo ya venía encima.
Entonces él mismo reaccionó, él mismo vino y pum, me cogió, pum, y yo, en el nombre de Jesucristo, acto todo espíritu que venga contra mí, yo comencé. Y me dijo, ahí viene. Y me fue dirigiendo. Entonces, toda esa experiencia hace que uno sepa cómo es que Dios le habla a uno. Entonces comienza la gente. ¿Y cómo es que Dios habla? ¿Y cómo es que a vos te habla? ¿Y por qué a mí no me habla? ¿Cómo que no te habla? No, no es que no te habla. No has aprendido a saber cuándo es que Él te está hablando. Entonces, ¿qué pasa ahora? Urgentemente tenés que aprender a saber cuándo Dios te está hablando. Voy para Buenaventura. Le meto velocidad al carro. Me estoy pasando dos nodrizas. ¿Saben lo que es nodriza, no? La que lleva otros carros. Van para Buenaventura. Van vacía. Acelero. Me paso la primera. Me paso la segunda. Y me arrastra hasta la curva. Y yo no sé qué va a salir de la curva. Porque yo no veo nada. Y cuando sale una flota de la curva. Y yo estoy frente a la flota. Y Dios me está viendo. Y me dice, quieto. Quieto, me dice, quieto. Saque primero la flota. Hágasele a un lado. Y la gente de la flota gritando. Y Dios dirigiéndome. Y me dice, hágasele a un lado. Entonces hago así. Y pasa esa flota. Y me dice, no se me mueva, quédaseme quieto ahí. Y yo voy en el carro rápido, pero quieto, 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 quieto. Y cuando pasa la primera nodriza al lado mío, y quieto, quieto, quieto. Y cuando pasa la segunda, digo, uy, Dios, gracias. Me está dirigiendo. En todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, está dirigiendo a sus hijos. Y uno comete el error, porque yo cometí el error. Yo dije, me voy a pasar estas nodrizas. Pero Dios está allí para saber que aunque sus hijos cometan errores, son seres humanos que en cualquier momento cometen errores. Pero Dios no dice, Él fue el que cometió el error de pasarse a la nodriza, que lo aplasten la buceta. ¿Así? ¿Dice eso? No, Él dijo, es un hombre, es un ser humano. Cometió el error, yo se lo voy a suplir. Entonces, cuando uno ve que Dios hace eso, entonces eso a uno acá le acrecienta la confianza en Dios. Y uno se da cuenta que Dios no quiere que te pase nada malo. Ahí te das cuenta que Dios está con vos. A pesar de tus errores que podés cometer en la vida, porque vas a cometer error. Pero Dios estará contigo, porque sos su hijo. Y un padre nunca quiere nada malo para su hijo. Alabe lo que él vive. Es el Dios de la Biblia. Mis ovejas, yo las conozco. Ellas me siguen. La voz del extraño, porque al extraño no le tienen ¿qué? No le tienen confianza. O usted le tiene confianza a Satán. Entonces, usted tiene que aprender la voz de su papá. Génesis capítulo 3 dice así, mire. Génesis capítulo 3, mire. Génesis capítulo 3. Dice así. Génesis capítulo 3, aquí. Génesis capítulo 3. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya cayeron, ¿cierto? Entonces Dios dijo, estos me desobedecieron, estos cayeron. Yo a estos no los voy a hablar nunca más. Dijo Dios. Siga leyendo. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Y oyeron la voz de Dios. Y oyeron la voz de Dios. O sea que
desde que Dios creó al hombre, el hombre viene ¿qué? Oyendo la voz de Dios. Entonces, y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. El problema es que Dios se presenta y la gente se ¿qué? Se esconde. Mas Yahweh dijo al hombre, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Está hablando Dios o no? ¿Le está hablando o no? ¿Y ya cayeron? Pero a pesar de que cayeron, ¿está allí Dios o no? ¿Qué quiere Dios hacer allí si ya cayeron? Está allí no tratando de condenarlos, está tratando de ¿qué? De enseñarles a ellos que Él quiere arreglar la cosa. ¿Quiere arreglar la cosa? Sí, quiere arreglar la cosa. Mire lo que dice aquí. Ellos cometieron el error, ¿cierto? ¿O no? Bueno. Y dice la Biblia, versículo 21, capítulo 3. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles y los ¿qué? Y los vistió, o sea, y los salvó. ¿A quién? A Adán y Eva, los salvó. O sea que cuando Dios se le presenta a aquellos que cayeron, no se presenta para condenarlos. ¿Se presenta para qué? Para hacer algo por ellos. Ese es el Dios de la Biblia. Los que condenamos somos nosotros, pero Dios no condena. Dios siempre estará con sus hijos para hacer algo por ellos. Hijo de Dios no es aquel que nunca comete un error. Hijo de Dios es el que sabe quién es Yahweh porque tiene con Yahweh una ¿qué? Una relación ¿qué? Íntima. Y el hijo de Yahweh nunca deja de tener con Yahweh ¿qué? Una relación íntima. Y el hijo de Yahweh sabe que Yahweh no lo va a desechar. El que viene a mí, Dios no lo saca uno. Uno mismo se saca. Él no te va a sacar. Que cometiste un error, entonces te va a sacar. ¿Y por qué no sacó a Adán y Eva? ¿Por qué buscó al hombre para salvarlo? ¿Pudo haberlo dejado tirado o no? ¿Y lo dejó tirado? ¿Cuándo Dios ha dejado tirado a una persona? Nunca, porque Dios no es faltón. Él no es infiel, Él es fiel. Es el Dios de la Biblia. Se está terminando el 2014. Bueno, se me metió ese 2014 que está terminando. Desde ayer estoy diciendo eso. Se está terminando el 2013. Y en el 2017, sépaselo, se cumplen 6,000 años desde que Dios creó al hombre. Y eso está plasmado en la semana. Todos los días usted pasa por ahí. Y es posible que usted no sabe que Dios le está hablando y todos los días pasa por ahí. Dios hizo al hombre al sexto día. El sexto día es el día viernes. Por eso dijo, 6 días trabajarás. Y al séptimo día, reposo. Entonces Dios partió la semana en 2. 6 días para el hombre y 1 para Yahshua. Entonces dijo, ustedes estarán aquí gobernando 6,000 años. Después de esos 6,000 años, el que toma el control del mundo es Yahshua. Y ahí está en la semana, está diciendo Dios, ojo que le estoy diciendo toda la semana, ustedes van hasta 6,000 años. Luego el que toma el control de la tierra es Cristo Jesús. Y resulta que ese día viernes va hasta el 2017. Y ahí comienza ya el tiempo en que Yahshua debe tomar el control de la tierra. Por lo tanto, estamos próximos a que Yahshua tome el control de la tierra. Por lo tanto, las cosas en la tierra se van a complicar. Digo la tierra, no estoy diciendo a ustedes, digo a la tierra. Porque el tiempo del gobierno de Yahshua ya se acercó. Entonces, las cosas en la tierra se van a complicar. Pero a los hijos de Dios, Yahweh los guardará y los protegerá. Y si usted de los 5 panes de cebadas
con mayor razón. Explico. 5 panes de cebada son las 5 vírgenes sensatas. Si usted es de las 5 vírgenes sensatas, que todavía a pesar de sus errores, sigue teniendo relación con Yahweh, Yahweh no lo dejará, Yahweh no lo desamparará. Es Yahweh. El Señor dijo, y he aquí yo iré con vosotros hasta ¿cuándo? Hasta el fin. Y Él va con nosotros hasta el fin. Agárrese de Yahweh. No se suelte. Alabe lo que Él vive. Entonces voy a ir pegando los cabos para ir terminando. Estábamos en la primera de Samuel. Yahweh llama a Samuel. Versículo 8, capítulo 3. Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh era el que ¿qué? El que llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel, como Elí era el que sabía la experiencia con Dios, que Dios era el que estaba hablando, entonces le dijo al muchacho, ven, el que te está hablando es Dios. Ve y acuéstate, le dijo. Y si te llamare, ¿quién? Dirás, habla Yahweh, porque tu siervo oye. ¿Porque tu siervo qué? Habla porque tu siervo qué? Oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Desde ese momento los oídos de Samuel se abrieron y ya Samuel comenzó a saber cuándo era que Dios le hablaba a quién, a Samuel. Desde el momento en que usted ya es Dios el que me está hablando, habla Dios porque yo te oigo. Desde ese momento se abren sus oídos y usted comienza a saber que es Dios el que le está hablando. Para que Dios lo dirija a usted hacia lo que Dios quiere, porque no podemos verlo. Entonces, como no podemos verlo, a Él le toca ¿qué? Hablarnos, porque es la forma como Él tiene de comunicarse con nosotros. ¿Cómo? Hablándonos. No que lo veamos, sino que lo oigamos, porque no necesitamos oír a Dios. No necesitamos ver a Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que lo veas. Porque no necesitas verlo ahora, lo vas a ver después. Ahora es mejor que no lo veas. Porque no hay necesidad de verlo ahora. Ahora la necesidad que tenemos es de ¿qué? De oírlo. Para que Él nos pueda ¿qué? Dirigir. Porque necesitamos que Él nos dirija. Entonces no necesitamos verlo. Entonces la gente que quiere ver algo ahora, nunca podrá tener con Dios una verdadera relación. Entonces, a la gente que quiere ver, Satanás lo va a engañar. Y él no engañará a la persona que quiere oír la voz de Dios. Entonces, no necesito ver nada. La fe es ¿por qué? Por el oír. Por fe andamos, no por vista. No andamos por vista, andamos por confianza. Y la confianza en Dios es cuando uno escucha su ¿qué? Su voz. Entonces necesitamos escuchar la voz de Yahweh. Entonces vuelve y repite Yahweh. Tenés que tener tu propia experiencia para que Dios te pueda hablar, o mejor, para que tú puedas saber que es Dios el que te está hablando. Necesitas tener tus propias experiencias con Dios. Cada uno de nosotros necesita tener una experiencia personal con Dios para que se sepa que es Dios el que nos está dirigiendo. Y es primordial que lo sepamos ahora, porque Dios está próximo a evacuar al pueblo. ¿Oyeron? Miren,
Cuando Dios te quiere bendecir, también te habla. ¿Se acuerda lo que dice Deuteronomio 28? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh y tu Elohim, para colocar en tu mente y poner ¿por qué? Por práctica. ¿Qué hizo Él? Te quiere bendecir. ¿Y qué hizo? Te habló. Listo. Todo lo que va a hacer por ti lo va a hacer hablando. Y tú vas a aprender a escuchar la voz de Yahweh. No es nuevo que Dios quiera bendecirnos. Dios nos quiere bendecir. Siempre ha querido bendecirnos. Desde que Dios hizo al hombre, entró bendiciéndolo. Dios llamó a Abraham y ¿qué dijo? Te bendeciré. Llamó a Isaac y ¿qué le dijo? Llamó a Jacob y ¿qué le dijo? Llamó a David y ¿qué le dijo? Y te llamó a ti y ¿qué te dijo? Te bendeciré. Siempre te ha dicho eso. ¿Por qué? Porque es que Dios no está aquí para maldecirte. Dios está aquí ¿para qué? Para bendecirte. Él no está aquí para maldecirte. ¿Por qué te va a maldecir Dios? El pueblo no es maldito. El mismo Dios dijo, no maldigas al pueblo, porque el pueblo es ¿qué? Es bendito, pero hay predicadores que ¿sabe qué hacen? Se la pasan ¿qué? Maldiciendo al pueblo. Dios le dijo a Balaán, no podés maldecir al pueblo, porque el pueblo no es maldito, porque es mi pueblo. Y mi pueblo no puede ser un pueblo maldito, porque es mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo ¿qué? Bendito, porque es mi pueblo. Y yo mismo me encargo de hacer que mi pueblo sea ¿qué? Un pueblo bendito. Y todos los que son de Dios son benditos. Quítese ese problema de la cabeza. Ya quítese eso de la cabeza. Ya deje de estar pensando que es que Dios no quiere, que Dios sí quiere. ¿Para qué te llamó Dios? Para eso fue que te llamó. Para bendecirte a través de quién? A través de Cristo Jesús. Para eso fue que Él te llamó. Y la bendición de Dios no consiste solamente en dinero. La bendición de Dios es una bendición total, que en la Biblia se le llama shalom. Significa, si necesitas protección, Él te la va a dar. Si necesitas una buena economía, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que tu economía funcione. Si necesitas que tu familia se convierta, Él va a hacer que se convierta. Si necesitas salud, Él te va a dar salud. O sea, que la bendición de Dios es una bendición total, donde Dios provee a ti de todo lo que tú necesitas, hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Es el Dios de la Biblia. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre, y con esa sangre me ha comprado, y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador, y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida, que está en los cielos, y no lo borres nunca, jamás. Vamos a terminar hablando de bendición, pero ya aquí ya terminamos, pero vamos a hablar de bendición. Génesis 1:22 dice, Génesis 1:22 dice así, Génesis 1:22 dice, y Dios los, diciendo, ¿cómo los bendijo? Los bendijo hablando. ¿Cómo los bendijo? Hablando. Dios te bendice hablando. Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas
en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y Dios los bendijo. Y Dios bendijo al hombre. Y dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre. ¿Y cómo los bendijo? Diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgala, gobernala, gobierne sobre los peces, gobierne en los cielos, en las aves, en las bestias que se mueven sobre la tierra, gobierne sobre la tierra. Y de esa forma los bendijo. Capítulo 9. Después del diluvio. Dice así. Bendijo Dios a Noé. ¿Y a quién? Y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y qué. Y multiplicaos y qué. Y llenad la tierra. Capítulo 12. Dios hablando con Abraham. Versículo 1. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, dijo, te quiero a ti solo. Indicando que Dios quería que Abraham tuviera con Dios una ¿qué? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, que él le dijo, le dice, ¿para dónde tenés que ir? Le dijo, fue específico, y haré de ti una nación grande. ¿Eso es bendición? Y te bendeciré. Siempre que llama a alguien, lo llama ¿para qué? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Para que tú seas bendición, entonces Dios tiene que bendecirte. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Pastores que se la pasan maldiciendo al pueblo. Que la maldición que le echan al pueblo se les regrese en el nombre de Yahshua. Porque no se puede maldecir al pueblo, porque el pueblo es, porque el pueblo es, porque el pueblo es. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted familia de la tierra? Entonces Dios quiere bendecirlo. Eso no es una cosa nueva. Es un propósito de Dios. Y todos los grandes hombres de Dios entienden que Dios quiere. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Y Job pasó por su proceso, ¿o no? Porque Dios no deja de procesarte. Pero el hecho de que Dios te procese no impide que Dios en medio del proceso te bendiga. Capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Yahweh y el postrer estado dejó más que el primero. Entonces, que Dios bendiga tu final estado más que tu comienzo. Que tu final sea un final feliz. En el nombre de Yahshua. Y que la bendición final tuya sea inmensamente más grande que cualquier bendición que has tenido al comienzo. Que tu final sea un final de mucha bendición. En el nombre de Yahshua. En el nombre de Yahshua. Que tu postrer estado sea un estado de total bendición. En el nombre de Yahshua. Que todos los males que te vinieron sean cosa del pasado. En el nombre de Yahshua. Que ahora que Yahshua está próximo a venir, te envíe su bendición a ti ahora. Para que tu postrer estado, ahora que Él viene, sea inmensamente mejor que cualquier estado que tuviste atrás. Lo que pasó atrás de tu vida queda atrás. Lo que viene es inimaginable. En el nombre de Yahshua. Yahshua bendice a su pueblo. 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 Él dice, no podrás estar toda la vida pasando trabajo. No podrás estar toda la vida pasando trabajo. Él cambia esa situación ahora, en el nombre de Yahshua.
Yahshua va a venir. Y tu vida de infelicidad que has tenido, eso será cosa del pasado ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Yo cumplo con hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque así como Dios está diciendo a ustedes los bendice, al mismo tiempo me está diciendo a mí, te bendigo a ti también. Y yo sé eso. Y Él no se cansa de bendecir a su pueblo. Aquí estamos delante de tu presencia. Dios estima mucho. Él dice, yo honro a los que me honran. Si tú eres de los que honran a Yahweh, grábate esto en la cabeza. Dios tiene para ti infinita honra. En el nombre de Yahshua. No serás deshonrado, serás honrado en el nombre de Cristo Jesús. Yahweh te honrará. Yahweh te honrará. Porque Él honra a los que lo honran. Tú honras a Yahweh, Yahweh te honra a ti. 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 Es el Dios de la Biblia. Yahweh te honra a ti. Y aunque nosotros seamos infieles, Yahweh siempre permanecerá fiel. Yahweh, te alabamos. Te bendecimos y te glorificamos. No importa lo que vaya a suceder en este 2014. No se preocupe. Piensa en Yahweh. Asegúrese con Yahweh. Que con Yahweh no tenemos problema. Él nos creó. Él nos salva. Él nos guarda. Él nos protege. Él nos bendice. Él nos sana. Él nos restaura. Él nos llevará por los siglos de los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos de los siglos estaremos con Yahweh. Estaremos disfrutando de la presencia de Él y Él estará disfrutando de nuestra presencia. Aquí estamos, Yahweh, delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos.